Vamos a estar realizando pruebas con una unidad en estado sólido en nuestras consolas de Xbox Series S para saber si vale la pena o no. Así que ya saben que después de la intro comenzamos con todos los detalles. Quise aprovechar un disco duro en estado sólido que tengo disponible, ya que cambié el disco duro de mi computadora, para realizar pruebas de rendimiento en consolas de Xbox Series S. Vamos a hacer algunas pruebas, algunas recomendaciones que quiero hacer durante el periodo de este video para que ustedes puedan decidir si es una muy buena opción adquirir un disco duro en estado sólido o irse al método tradicional, un disco duro mecánico. Como saben, hay algunas ventajas y desventajas al utilizar ese tipo de discos duros. La ventaja principal son los tiempos de carga, de lectura y de escritura en comparación a un disco duro mecánico. Estos tienden a ser un poco más elevados en precio en comparación a un disco duro mecánico, y también las capacidades son menores en comparación al precio que podemos adquirirlo en una versión mecánica. Hay dos maneras en las cuales podemos conectar nuestra unidad de estado sólido a nuestra consola de Xbox Series. La primera es adquirir un producto 100% oficial. La segunda forma que podemos aprovechar el uso de un disco duro en estado sólido es mediante el uso de case o convertidores, como le quieran llamar. Tenemos que conseguir el adaptador compatible y que la versión del USB sea también compatible para que la pueda leer sin ningún problema en las consolas de Xbox Series. Más adelante te vamos a hacer las pruebas porque quiero darles alguna recomendación hablando específicamente para las personas que quieran hacerlo mediante la conversión en un case. Vamos también a aclarar algunas dudas que han surgido para la gente que apenas está iniciando en el ecosistema Xbox sobre el uso o la ejecución de juegos optimizados, al igual que los rendimientos, tiempos de respuesta de dichos juegos. Entonces, para comenzar, lo primero es de que tenemos que cumplir los requisitos mínimos para que nuestra consola pueda detectar nuestro almacenamiento de manera externa. De manera oficial, como utilizando algún case, debemos comprobar o asegurarnos de que la unidad tenga puerto USB 3.0 y que dicho disco o dicho almacenamiento sea por lo menos de 128 GB. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro case a cualquiera de los puertos USB. Como les digo, no existe ningún problema, no existe alguna ventaja sobre algún otro puerto de otro, entonces donde se les haga de una manera más cómoda. Y en ese momento, si se fijan, al momento de conectarlo no me apareció la leyenda de que cómo quiero utilizar este disco duro externo. Debe de aparecer la opción de multimedia o para instalar juegos y aplicaciones. Si a ustedes no les aparece esta opción, simplemente les aparece como de modo multimedia, como aparecía en pantalla. Aquí hay dos opciones. La primera es de que le demos formato a este disco duro. Recordemos que si tienen almacenado alguna información, respáldenla porque no se puede particionar este disco duro. Se va a formatear de manera completa y todo lo que tenga guardado se va a eliminar. Si nada más te aparece como dispositivo de multimedia para fotos, música y video, vamos a darle un formato en el formato de NTFS. Vamos a repetir el proceso una vez ya formateado el disco duro. El momento de conectar tu disco duro externo a través de un case y no les detecta ninguna información, ni siquiera lo reconoce la consola, aquí es el primer punto que es mi primera recomendación: no utilizar case de marcas genéricas o que no tengan incluso marca, o que ellos en la leyenda digan que tenga USB 3.0. Puede que no sea así, puede ser que te estén engañando, puede ser que el case venga defectuoso, que sencillamente no sea ni siquiera la versión 3.0 y sea una versión inferior. Una vez que aseguremos que nuestro case sí es compatible con nuestra consola, el siguiente consejo que les damos es de que probemos en todos los puertos USB de la consola para verificar si lo reconoce en alguno de estos puertos. Puede ser el puerto frontal o pueden ser alguno de los puertos traseros. Intenten con todos porque posiblemente alguno esté fallando. Una vez detectado el disco duro, nos va a aparecer un anuncio como el que nos aparece en pantalla, donde nos indica que hay dos maneras de utilizar este disco duro. El primero es de manera multimedia, en donde podemos guardar o reproducir contenido como música, videos e imágenes. El siguiente formato es el de juegos y aplicaciones, donde se va a utilizar para guardar dichos juegos y dichas aplicaciones, y se tiene que formatear borrándole todo lo que tenga almacenado para destinarlo a dicho objetivo. En nuestro caso lo vamos a utilizar para juegos y aplicaciones, y una vez que seleccionemos le vamos a dar un formato en el cual podemos cambiar el nombre del disco duro por el nombre que ustedes decidan. En este caso yo le puse retro SSD y nos pide formatear el disco duro. Le vamos a dar donde dice formatear dispositivo, al igual que nos pide si queremos cambiar las ubicaciones donde se van a instalar las cosas, ya sea que
automáticamente cuando descarguemos algún juego o alguna aplicación, este se vaya ya directamente al disco duro externo o que se siga almacenando en el disco duro interno. Aquí ya es a consideración de cada quien, no hay ningún problema. Y por último nos va a aparecer el anuncio de cómo vamos a utilizar este disco duro, ya sea que lo tengamos solamente utilizando en esa consola o que lo vayamos a utilizar en varias consolas. Esto con el fin de que pueda configurar las instalaciones y las actualizaciones. Una vez terminado, ya nos va a aparecer nuestro disco duro externo, el cual ya vamos a empezar a iniciar con las pruebas. La primera prueba, y para descartar la duda principal que se tiene cuando utilizas discos duros o unidades en estado sólido en Xbox Series S o X de manera externa, es siempre la misma. ¿Se pueden ejecutar juegos optimizados en una unidad de estado sólido de manera externa? La respuesta es no en términos generales. ¿Por qué? Porque existe cierta cantidad de juegos que se pueden ejecutar en Xbox Series S desde el disco duro externo, ya sea mecánico o sea en estado sólido. Aquí les voy a dejar la lista. Si conocen algún otro juego que no esté en la lista, también lo pueden dejar en la parte de los comentarios, pero son contados los juegos que sí se pueden hacer. Cuando tú transfieres un juego optimizado para Xbox Series a un disco duro estado sólido o mecánico, nos va a salir la advertencia desde que pongamos la opción de mover o copiar. Si se pueden fijar, al momento de seleccionar y hacer la transferencia de interno al externo, nos aparece el anuncio de que uno o más de tus selecciones necesita almacenamiento más rápido. Puedes moverlo, pero no se podrá ejecutar. Aquí voy a hacer un ejemplo con el juego de Halo Infinity. Aquí hicimos la transferencia y al momento de ejecutarlo nos va a aparecer el anuncio de que no se puede ejecutar este juego desde un almacenamiento externo. Como nos menciona, podemos transferirlo a la memoria interna o a una tarjeta de expansión oficial para poder ejecutar. Como consejo, utilizar SSD no funciona para poder ejecutar juegos optimizados, entonces consideren esa opción si vale la pena o no un SSD de manera externa. Las siguientes pruebas que realizamos fue en las velocidades de transferencia, de escritura y lectura de diferentes maneras. La primera prueba que hicimos fue transferir juegos de la memoria interna al disco duro externo en versión SSD. Si se pueden fijar, las velocidades de transferencia en algunos juegos variaron, como el juego de Fall Guys nos está dando una transferencia de hasta 2 gigabits por segundo, mientras que en el juego LA Noire nos dio transferencias de hasta 850 megabits por segundo. Ojo aquí, estas variaciones fueron debido a que estoy utilizando un case genérico, el cual esté provocando alguna especie de cuello de botella. Como siguiente recomendación es de que utilicen un case que sea de una marca reconocida. Nos puede dar una confianza de que va a tener velocidad de transferencias estables y altas. La siguiente prueba que hicimos fue desde un disco duro mecánico al disco duro en estado sólido. Aquí, si se fijan, la transferencia se mantuvo en alrededor de los 450 megabits por segundo. Aquí, ¿por qué? Porque la transferencia en un disco duro mecánico es más lenta. Aunque el SSD sea más rápido en tanto lectura como escritura, va a existir una limitante debido a que el mecánico es más lento. Existe, por así decirlo, algún tipo de cuello de botella. Eso es totalmente normal en ese tipo de discos duros. Aquí donde se puede ver una diferencia muy notable es de cuando nosotros transferimos un juego de la unidad de estado sólido a la memoria interna de la consola o a la tarjeta de expansión oficial. Las velocidades que pudo obtener de hasta 2.72 GB. Esto puede variar dependiendo tu case y la versión del USB, como les decía anteriormente, pero si se fijan es una velocidad muy grande en diferencia a un disco duro mecánico que puede alcanzar entre los 800 y los 900 megabits por segundo. Por último, quise mostrarles unas diferencias en las pruebas de rendimiento en 3 juegos diferentes para que vean la diferencia en los tiempos de respuesta que hay de un disco duro mecánico a un disco en estado sólido. El primer prueba que hicimos fue en el juego de GTA V en la versión de Xbox One, porque sabemos que la versión optimizada no se puede ejecutar en un disco duro mecánico. Aquí aceleramos el video solamente para que vean la respuesta en los tiempos de carga de un juego a otro, en donde por obvias razones el juego de GTA V pudo iniciar de una manera más rápida en un tiempo aproximado de 27 segundos. En cambio, en un disco duro mecánico se tardó 1 minuto 27 segundos en ejecutarse. Estamos hablando aproximadamente de 1 minuto de diferencia de entre un disco duro a otro. La siguiente prueba fue con el juego de Cuphead, un juego sencillo. Ambos se pueden ejecutar en un disco duro externo. Aquí hicimos la prueba, aceleramos los videos para que fuera más rápido, para que vean la diferencia entre un disco duro y otro, en donde el ganador por obvias razones fue el SSD en un tiempo aproximado de 25 segundos, mientras que en el disco duro externo fueron de 34 segundos, una diferencia de 10 segundos. Por último, como les decía, existe una cierta cantidad de juegos optimizados que sí se pueden ejecutar en el disco duro externo. Hicimos la prueba con un juego compatible que es el juego de Master Chief Collection.
Collection. Aquí hicimos la ejecución en un disco duro mecánico con el SSD para que vean los tiempos de respuesta entre un juego y otro. El juego inicia más rápido, incluso yo al seleccionar la partida, debido a que como son varias campañas, me tardé un poquito más en iniciar una campaña, pero aún así fue más rápido que en un disco duro mecánico, dándonos como resultado que el juego se pudo ejecutar en un tiempo aproximado de 39 segundos. Posiblemente haya sido menos porque me entretuve un poquito en un anuncio que me salió antes, en comparación a un disco duro mecánico que se tardó aproximadamente 1 minuto con 3 segundos. Estamos hablando de un promedio de 30 segundos entre un disco duro y otro. De esta manera es como quiero concluir este video. El SSD, las únicas ventajas que vamos a tener son tiempos de lectura más rápidos, tiempos de escritura más rápidos y tiempos de carga más rápidos, sea de manera oficial, sea utilizando un case, apegándose a los consejos que dimos para que puedan sacarle el máximo provecho a dicho disco duro. Las desventajas principalmente son los costos, la adquisición de algún case compatible, no cometan el error de comprar un case genérico como el que yo utilicé, y las capacidades de dichas unidades de almacenamiento. Pueden adquirir almacenamientos más grandes, pero obviamente en comparación a un disco duro mecánico los costos son más altos. Igual los tiempos de cargas entre un juego y otro, estamos hablando de una diferencia entre 20, 30, 40 segundos de diferencia, si ustedes consideran, e independientemente del presupuesto es una muy buena opción, ahorrándose los tiempos de carga y de lectura y de escritura sobre un disco duro mecánico. Esto lo hacía para la gente que esté en duda si adquirir un disco duro mecánico o uno en estado sólido. Ustedes tienen la última decisión sobre adquirir este producto o no. Les dejo algunas recomendaciones tanto mecánicos como en SSD si te decides por alguno de estos dos. Ojalá les haya servido toda esta información, espero le den like, se suscriban. Soy Retromanía y sin más me despido y nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye.